de mi adoración. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Damos gracias entonces. Aleluya. Qué bueno es poder conocer, yo no sé si a usted le ha pasado, pero qué bueno es poder conocer que alguien está orando por nosotros. Poder enterarte de que alguien está orando por nuestras vidas. Y cuando esa oración llega en momentos medios complicados, es mucho mejor. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos justamente un momento de oración de una persona muy especial que es totalmente trasladable para nuestra vida, es totalmente aplicable para nosotros. Y en la palabra de Dios encontramos al Señor Jesús orando por sus discípulos. Y toda persona que se atreve a ser discípulo del Señor, porque podemos aceptar a Cristo, aceptar la salvación, pero no todos toman la decisión de seguir las enseñanzas de Jesús. Hay algunos que solamente se quedan con, podríamos decir, con algunas actividades, con algunas formas, ser buenas personas, pero ser seguidor de Jesucristo implica otra cosa. Y lo bueno es que en la palabra nosotros vemos que el Señor Jesús oró por sus discípulos. Y es una oración que puede ser aplicable para nuestras vidas, que tiene ese condicional, si somos discípulos. Amén. Así que yo le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Juan, capítulo 17. Juan 17, del 11 al 20. Dice así: ya no voy a estar más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo, y yo vuelvo a ti. Padre Santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno, lo mismo que nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los cuidaba en tu nombre. A los que me diste, yo los cuidé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo a ellos, no pertenezco a este mundo. Hazlos santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Y me por entrego ello- por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Como le decía, nosotros encontramos en este pasaje de Juan justamente una oración que Jesús hace por sus discípulos. Jesucristo obviamente sabía que su ministerio estaba llegando a su fin. Si nosotros, para aquellos que pueden leer algún título del capítulo, dice Jesús ora primero por él, pero también ora por sus discípulos. Y lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, y lo que yo quiero compartir, es cómo Jesucristo ora por sus discípulos. Y esa oración es totalmente aplicable para nosotros. Pero existe ese condicional, ser discípulo del Señor. Y lo primero que puedo ver es que justamente Jesús pidió protección por sus discípulos. El Señor pidió que los protegiera. Jesucristo justamente estaba teniendo en cuenta que pronto iba a partir. Su ministerio estaba llegando a su fin y los discípulos iban a continuar. No es que todos iban a ser muertos automáticamente con él o iban a pasar por la cruz junto con él. Él sabía que partía primero y que los discípulos iban a quedar, iban a quedar solos. Jesucristo se anticipó a ese momento y entendiendo justamente que más de uno se iba a poner mal, se iba a entristecer, iba a estar angustiado. Y todo lo que nosotros vemos posterior a la muerte de Jesucristo, que muchos justamente pasaron un momento de negación, un momento donde se apartaron, momentos donde otros perseveraron en oración, permanecieron firmes a pesar de que ya no tenían a Jesucristo. Por eso, Él en este momento de su ministerio ora justamente por sus discípulos. Ora por sus discípulos. Si usted mira, este es un texto anterior a la muerte, resurrección, y es anterior también a la gran comisión que nosotros conocemos como el por tanto ir y hacer discípulos. Jesucristo sabía que ellos iban a quedar solos, pero tenían que continuar el servicio a Dios. Ellos por un primer momento no entendieron que iban a continuar la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo, cuando inició su ministerio, Él comenzó a hablar de que el cielo se acercaba. En definitiva, era una buena noticia. Y luego el evangelio que se les entregaba a sus discípulos también era la buena noticia de que en la persona de Jesucristo ellos podían ser salvos por la fe. Y eso era lo que ellos tenían que predicar, tenían que anunciar. Todavía no lo comprendían plenamente, por eso Jesucristo ora por ellos. Hay otra versión que dice: Padre Santo, cuídalos por el poder de tu nombre, el nombre que me diste. La revelación del poder de Dios se manifiesta en el nombre y persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, el Señor Jesús dice: guardalos en mi nombre, en el nombre que me diste. Y la realidad, hermano, es que nosotros estamos totalmente protegidos por el Señor. Nosotros tenemos que aprender a descansar en que Jesucristo oró por sus discípulos, pero también oró por nosotros para que podamos experimentar el resguardo de Dios, el cuidado, la protección de Dios. En muchas oportunidades me han pedido ir a orar o por una casa o por un negocio o por algún lugar donde por ahí se suscitan como eventos raros, digamos, ¿no? Gente que se siente mal, que se enferma, que ve sombra.
Y yo siempre lo llevo al terreno de que en Dios nosotros experimentamos la mayor protección. Cuando yo aprendo a tener comunión con Dios, cuando yo aprendo a relacionarme con el Señor, no hay mayor protección que esa. No hay mayor protección que tener relación personal con Jesucristo. Por eso el Señor mismo dijo, hablaba con el Padre, oraba y decía, Padre, guárdalos en mi nombre. El nombre de Jesús es el nombre delante del cual toda rodilla se doblega. Fíjese que dice Filipenses capítulo 2, del 9 al 11. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a utilizar las herramientas que el Señor nos da. Y en el nombre de Jesús nosotros podemos experimentar la protección del Padre. Y qué mejor que permanecer en Jesucristo, permanecer bajo ese nombre, que es sobre todo nombre, para que nosotros estemos guardados en Él. Por eso nosotros no necesitamos hacer otro tipo de actividad extra, podríamos decir, para sentirnos protegidos por el Señor, ¿no? Ni comprarnos una medallita, ni comprar una rosa, ni comprar una estampita. No hay mayor protección que el nombre de Jesucristo. Amén. Pero nosotros tenemos que aprender a tomarlo por la fe. Y vuelvo a repetir, no hay mayor protección que el tener comunión con Dios. Por eso, hermano, si usted se pone a pensar, al que más le conviene tener comunión con Dios, es a mí mismo, es a nosotros. Nosotros somos beneficiados. Por eso una y otra vez le animamos a que usted tenga comunión con Dios, a que usted ore, a que usted lea la palabra. Porque si usted permanece unido en Jesucristo, está bajo la protección de Dios. Y eso es lo que yo tengo que aprender a tomar para mi vida. Fíjense que no pidió que Dios nos sacara del mundo. Dice, no te pido que lo saques del mundo. ¿No? Quizás nosotros muchas veces queremos que Dios automáticamente elimine las situaciones difíciles, las situaciones adversas. Pero la palabra nos enseña que Jesús dijo, no los quites del mundo, pero líbralos del maligno, del mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Cuando habla la palabra, o utiliza la palabra mundo, está hablando del sistema de este mundo, la forma de proceder que tiene este mundo, que va contra las leyes y los principios de la palabra de Dios. El sistema de este mundo, hermano, va contra la palabra de Dios. Por eso yo no me puedo unir al sistema de este mundo. Yo sí transito en este mundo, porque no somos extraterrestres. No es que usted se va de acá del culto, se sube a su nave espacial y se va a la nave nodriza. No. Estamos insertos en una sociedad. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir libres del sistema de este mundo. Y yo no me puedo como entrelazar y hacer pactos con el sistema de este mundo, porque automáticamente yo entro en relación con mi enemigo. Por eso yo tengo que comprender la palabra. No los quites del mundo, pero líbralos del mal, del maligno. Líbralos del sistema de este mundo que va contra la palabra de Dios. Por eso también, hermano, es importante, aquellos que conocimos al Señor ya de grande, que venimos, digamos, como con todo un bagaje, una forma de ser que seguramente va contra la palabra de Dios. Que podamos comenzar a tomar la palabra de Dios para nuestra vida y comenzar como a purgarnos de aquellas cosas que son totalmente normal para el mundo, pero no para nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor. El Señor oró por nosotros, el Señor pidió protección,
El Señor quiere que podamos experimentar el cuidado que viene de Él. Que no nos enredemos en el sistema de este mundo, hermano. Cuidado, porque el enemigo es muy sutil. El enemigo es muy sutil. Y justamente nosotros tenemos que aprender a conocer la palabra para vivir libres del sistema de este mundo. La única forma es relacionándome con Jesús. La única forma es conociendo la palabra. Porque tal vez yo, sin darme cuenta, estoy manejándome de una manera o tengo una conducta que cuando la analizo conforme a la palabra de Dios, estoy equivocado. ¿Y qué tengo que hacer en ese momento? Tengo que tomar decisiones de cambio, hermano. Tengo que tomar decisiones de cambio. ¿Cuántos de nosotros que vinimos ya de grande al Señor llegamos con un lenguaje totalmente, podríamos decir, como torcido? Un lenguaje donde nosotros nos acostumbramos a hablar con las malas palabras, con las malas expresiones. Tal vez no decíamos malas palabras, pero sí decíamos palabras hirientes. Aquellas personas, ¿no?, que les gusta saber los secretos de todo. La palabra nos habla de que no tenemos que justamente ser parte de los que entran en la murmuración, el chisme. Dentro de los 10 mandamientos habla: no levantarás falso testimonio, que tiene que ver con el lenguaje, hermanos. Por eso yo tengo que conocer la palabra y tengo que pedirle ayuda al Señor, porque esto no es algo que yo lo puedo lograr en mi propia fuerza. Los cambios que vienen del Espíritu son del Espíritu. No pueden venir cambios espirituales a mi vida con la fuerza humana. Yo no voy a cambiar a nadie, hermano. Nosotros no cambiamos absolutamente a nadie. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. Por eso yo me tengo que relacionar con Dios. Por eso yo le tengo que pedir a Dios que Él sea el que cambie mi corazón. Porque muchas veces hasta identificamos situaciones que sabemos que no nos convienen, pero las seguimos sosteniendo en el tiempo. A veces por costumbres, a veces porque es parte de tradiciones familiares. Y la seguimos sosteniendo cuando sabemos por medio de la palabra que no es algo que nos va a beneficiar, que nos va a ayudar. Por eso yo tengo que aprender a tomarme de la palabra y a dejar que esta oración que hizo Jesús de protección se cumpla también en mi vida. Porque Dios nunca va a venir de adrede a querer hacer algo en mi vida. Siempre va a apuntar a la decisión de mi corazón. Amén. Y pensaba con respecto a que nosotros como hijos de Dios, como discípulos del Señor, nadamos contracorriente, pero con el respaldo de Dios. Porque el sistema de este mundo y la forma de proceder que tiene este mundo, que va contra la palabra de Dios, siempre vamos a estar como chocando. Ahora, eso en nosotros genera una fuerza interior. Una fuerza interior. Pero ¿por qué podemos seguir avanzando? Porque cualquiera podría decir, sí, pero hasta cierto punto, porque yo me puedo cansar. Y sí, humanamente yo me puedo cansar. Humanamente yo me puedo sentir debilitado. Pero cuando yo tengo el respaldo de Dios y cuando comprendo que hay un respaldo de Dios sobre mi vida, yo puedo seguir avanzando. Por más que el mundo vaya hacia un lado, nosotros vamos conforme a la palabra de Dios. Y si la dirección que Dios nos muestra es la contraria, tenemos que perseverar en ello. ¿Por qué? Porque Dios dijo, Señor, no los quites de este mundo, pero sí líbralos del maligno. Hermanos, ¿sabe cuántas veces el Señor nos ha librado del mal? Y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta. Nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que el Señor puso su mano de poder, que el Señor quizás envió ángeles que nos resguarden.
Ahí es donde yo tengo que aprender a reflexionar, a pensar, a meditar. Que hay una protección sobre mi vida y que yo puedo tomar esa protección para mí porque está conforme a la palabra. Amén. Yo tengo que mirar la palabra y la palabra me enseña de que Jesús oró por sus discípulos. Y si yo soy discípulo del Señor, esta oración también es para mí. Oración de protección. El Señor quiere protegerme, quiere librarme del maligno. Por eso yo puedo mirar en la palabra y sentirme reflejado. Amén. Amén. También a través de esta oración, fíjense que Jesús pidió para que podamos vivir en santidad. Para que podamos vivir en santidad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y saben que acá, hermanos, siempre tenemos que recordar que la palabra en el original de santo significa ¿qué cosa? ¿Lo recuerdan? Separado. Separado. En el original tenemos que recordar que la palabra santo fue utilizado primeramente como alguien que fue separado. ¿Y separado para qué? En el Antiguo Testamento, ¿qué se separaba? Para el servicio a Dios. Para el servicio a Dios. ¿Y cuál es el sentido que tiene esta palabra? No es el sentido específico de santidad, de pureza, aunque nunca deja de estar. No es que digo, este texto no habla de que usted tiene que mantenerse puro. No, tiene esa connotación. Pero específicamente, y teniendo en cuenta el contexto, está hablando de que fuimos separados para el servicio. Jesucristo dice, Señor, ayúdales a que ellos, a través de la palabra, que es la verdad, vivan justamente separados para el servicio que te tienen que entregar. ¿Recuerda la palabra que Dios nos dio para este año? Predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y la última partecita decía, cumple tu ministerio. ¿Por qué? Porque fuimos separados, hermano. Y no es que yo eso lo puedo evitar. No es que uno puede decir, no, pero esto es para los que están liderando, para los que están ministrando. No. Todos fuimos separados para el servicio a Dios. El tema es que yo tengo que descubrir en qué lugar tengo que servir a Dios. Pero fuimos separados para el servicio. Y este texto específicamente está hablando a futuro, Señor, que recuerden que fueron separados para el servicio. ¿Y cuál era el servicio? Predicar las buenas nuevas de salvación. Por eso el Señor dice, santifícalos en tu verdad. Que recuerden que son separados para servirme. ¿Y sabe qué, hermano? Este es un tiempo donde la iglesia está en crisis porque la iglesia quiere sentir, la iglesia quiere disfrutar, la iglesia quiere recibir las bendiciones de Dios, pero no está tan dispuesta al servicio. No hay un deseo de servicio. Cuando la palabra lo que me muestra es que fuimos llamados a salvación, a vida eterna para servirle al Señor. Fuimos llamados para servirle, hermano. Fuimos llamados para servirle al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Está de acuerdo? Amén. Porque lo dice la palabra, no es que solamente es algo que yo estoy opinando. La palabra dice que fuimos separados para servirle a Él. Los discípulos del Señor iban a pasar un momento de crisis en su fe, porque ya no lo iban a tener presente a Jesús. En el inicio del texto que leímos dice el versículo 11, ya no voy a estar más tiempo en el mundo, ya no voy a estar más tiempo con ellos, físicamente ya no me van a ver, ya no me van a ver. Entonces inevitablemente ellos iban a ser afectados, hermanos. Y Jesucristo entendía que ellos por un primer momento tal vez se iban a sentir mal. Por eso oró. Porque Él nos entiende. No es que Él está en un plan de exigencia 24/7 sin tenernos en cuenta, o que a Dios no le importa lo que yo vivo, lo que yo paso y lo que yo siento. Sí, hermano,
El Señor lo entiende, pero tenemos que aprender a fortalecernos de tal manera que podamos ir más allá de los sentimientos, de las circunstancias, de lo que me está ocurriendo a mí. Justamente ¿para qué? Para que le sirva, hermano, para que le sirva. El domingo pasado, después vuelvo a leer yo siempre el bosquejo que hago, y una de las frases que no dije y que tendría que haberla dicho, así que la digo ahora, que es el hecho de que Dios no está buscando corazones perfectos. Dios no busca corazones perfectos. Porque a veces pensamos que el servicio a Dios o la santidad tiene que ver con gente perfecta. Y no, hermano, no es así. La santidad tiene que ver con el hecho de que fui separado. Sí tiene un aspecto de pureza, porque al ser separado yo tengo un privilegio que es el servirle a Dios. Dios busca vasos de barro, vasijas de barro, pero vasijas limpias. Y ni siquiera le importa si están un poco rajadas, si están un poco rotas, porque de hecho cada uno de nosotros, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, somos gente que venimos rotos. Dios restaura, sí que restaura. Dios nos sana, sí que nos sana, pero no produce amnesia. Él no produce amnesia en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que recordemos de dónde nos salió. Entonces, ¿cómo yo no le voy a servir, hermano? ¿Cómo yo en este tiempo voy a siempre anteponer otra cosa como prioridad y no voy a poner el servicio a Dios? Mi búsqueda personal, porque todo arranca ahí también. Si en este tiempo hay una iglesia que no quiere servir, es porque es una iglesia que no tiene una experiencia personal. Porque toda persona que se encuentra con Jesucristo nunca más vuelve a ser igual. Y siempre va a tener deseos de servir a Dios. Y su prioridad va a ser el Señor. Y lo dejo en claro, yo no estoy diciendo la iglesia que tiene que venir a la iglesia. No, hermano. Búsqueda personal. Búsqueda personal. Meternos en la palabra. Disfrutar el pasar tiempo con Dios. Adorarle en nuestra intimidad. ¿Hace cuánto tiempo que usted no se toma un momento? No solo para orar y pedir, y Señor, bendíceme esto, aquello, el negocio, y acá, y la plata, y lo que necesitamos, y necesito el alquiler. Y yo no digo que no, porque la palabra nos enseña de que Él nos va a ayudar y nos va a proveer. Y yo tengo que presentar mis peticiones. Pero muchas veces tenemos que ir un poquito más y poder dejar de lado nuestras necesidades personales y adorarle. Tener un momento de adoración. Tener un momento de entrega. De poder elaborar, podríamos decir, en su presencia, ese cántico nuevo que Dios lo quiere entregar. Pero muchas veces no tenemos el tiempo. Es necesario poder aprender que santidad, como les decía, no es sinónimo de ser personas perfectas, sino de vivir con el propósito de llevar las buenas nuevas. Santidad es entender que fui separado para predicar, para anunciar. Y no tengo que esperar un púlpito. Gloria a Dios, si alguien quiere venir y compartir, hermano, no hay ningún problema. El que tiró la piedra. Bienvenido sea que alguien quiera y tenga el deseo de compartir la palabra de Dios. Pero la realidad, hermano, es que nosotros podemos predicar en todo lugar y en todo momento. Amén. Y hacer de nuestro lugar habitual un púlpito para predicar, con hechos y con palabras. Fíjese lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados,
y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, y como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Amén. Fuimos llamados a ser embajadores. Y no al que más pinta, o al líder, o al que está en el frente. Todos hemos sido llamados con una tarea, con una misión. Y fíjense que esa misión dice es llevar un mensaje de reconciliación. Porque el mundo sin Cristo está enemistado con Dios. El mundo, cuando no tiene a Cristo, las personas, cuando no tienen a Cristo en su vida, no están en amistad con Dios. Y nosotros somos los encargados de ayudarles a que ellos puedan tener comunión con Dios. Somos solos ayudantes. No es que nosotros producimos la conversión. No nos equivoquemos, nosotros no hacemos eso. Pero sí somos llamados a anunciar. Sí somos llamados a predicar. Sí nosotros tenemos que entender que Dios nos entregó un mensaje de reconciliación. Amén. Amén. Y también esta oración, hermano, de Jesús por sus discípulos, era no solamente por los que ya habían creído, que eran sus cercanos, sino que el versículo 20 dice: no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. No solamente ruego por los que estuvieron conmigo, por los que lo vieron haciendo milagros, por los que lo acompañaron, por los que dejaron todo en ese momento y acompañaron a Jesús en su ministerio terrenal. Dice, no oro solamente por ellos, sino por los que van a creer. Por los que van a creer por el mensaje de ellos. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Qué me maravilla a mí de esto? Que es la puerta abierta para que entremos nosotros. Porque nosotros hemos creído, porque alguien nos habló. Alguien nos predicó de Jesucristo. O nuestros padres, algún vecino, algún amigo, alguien nos llevó a los pies de Cristo. Y hoy nosotros, si estamos creyendo, es porque alguien nos predicó. Es porque alguien nos predicó. La realidad, hermano, es que Dios hace como quiere. Y yo he conocido personas que el Señor se les ha revelado a través de la palabra y han podido entender el mensaje de salvación solo leyendo la palabra y han tenido un encuentro personal con Él. Dios puede hacer como Él quiera, es verdad, pero por regla general Él dejó un encargo y nosotros tenemos que ser parte de esa obra, tenemos que ser parte de eso. A eso fuimos llamados. Él oraba sabiendo que sus discípulos tenían fallas, que iban a cometer errores, que estarían tristes por un tiempo, pero que luego se iban a levantar de ese momento de derrota. ¿Y sabe qué, hermano? Yo puedo entender, el Señor lo entiende y me deja a mí a través de su palabra ese entendimiento que yo también lo tomo. Yo puedo entender que cada uno de nosotros pase por un momento de necesidad, pase por un momento en el que las cosas están complicadas, pasemos por momentos donde hasta le fallamos al Señor, que yo sé que pasa en otras iglesias, acá no, acá nadie falla, ¿sí? Pero la realidad, hermanos, es que todos podemos pasar por momentos así. Si nosotros miramos a los discípulos, siempre nos tomamos del ejemplo de Pedro, pero bueno, es lo que tenemos en la palabra. Pedro en un momento le dijo, Señor, jamás te voy a negar. Y el Señor que le dijo, Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Y no solamente eso, sino que cuando lo crucificaron y lo llevaron a la tumba, Pedro se puso tan mal, tan triste,
que dijo: yo me vuelvo a mis quehaceres anteriores, a lo que era antes de conocer a Jesucristo. Dejó su ministerio, dejó su servicio y se fue a pescar. ¿Y qué hizo Jesús? Ahí fue Jesús a buscarlo otra vez. Nosotros somos muy buenos para cortar cabeza y para decir: este que no funcionó, listo, ya está, queda anulado. Pero hermanos, nadie sabe lo que va a ocurrir más adelante. Nadie sabe si quizás alguno de los que un día se fue de este lugar diciendo hasta barbaridades de su vida o de la mía, va a volver y va a decir: perdón, quiero volver. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Y tenemos que ser como Jesús. Tenemos que recibirlo, tenemos que amarlo, tenemos que levantarlo. Y eso es lo que hace Jesucristo, hermano. Eso es lo que hace Jesucristo. Por eso Él sabía y oraba, porque Él veía con fe. Él sabía que más allá del momento difícil que podían llegar a pasar, ellos se iban a levantar nuevamente. Ellos se iban a levantar, hermano. Nosotros tenemos que confiar y creer de que Dios está orando por nosotros, que Dios desea lo mejor para nuestra vida. Y Hebreo nos habla de que Él continúa su ministerio en el cielo, intercediendo delante del Padre en favor de nuestras vidas. O sea que usted nunca está solo. Nunca está solo. Y siempre tiene a Jesucristo a su favor, pidiendo por su vida. Por más que sienta que está ahí tirado, solo, abandonado, nadie me entiende, nadie me comprende. Pero Jesucristo está orando por usted, porque lo ve con fe. Lo ve con fe levantándose una vez más. Como se levantó Pedro. Y nosotros vemos después en el libro de Hechos a un Pedro que no tuvo problema de ponerse en pie y predicar con autoridad. Y dice que hubo conversiones masivas. Hermanos, no había ni alabanza, no había músicos, no había sistema de sonido, no había bancas, lugares. No, fueron conversiones masivas. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Nosotros a veces encerramos a Dios en nuestras estructuras religiosas, en nuestras estructuras mentales, de cómo Dios tiene que hacer o cómo Dios va a hacer. No, hermanos, Dios es Dios todopoderoso. Y Él puede hacer lo que quiera en un segundo. En un segundo. Y tal vez usted diga: no, tiene que ser con tal persona, porque viste que cómo habla, cómo predica. Pero Dios no tiene problema de levantar a un niño y a través de un niño soltar un mensaje de avivamiento. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo. Yo creo que Dios está orando por cada uno de nosotros, porque nos ve con fe, nos ve con fe. Él nos ve como hombres y mujeres que van a soltar el mensaje de salvación, como Pedro, y que miles se van a convertir al Señor. ¿Amén? ¿Lo cree? Amén. Tómelo para su vida, créalo. Y como le decía, hermano, este versículo a nosotros nos muestra de que estamos incluidos cada uno de nosotros. Pero está el condicional: hay que ser discípulo. Hay que ser discípulo. No discípulo de un hombre. No estamos hablando de eso. No discípulo dentro de una visión o de una estructura religiosa. No, hermano. Discípulos del Señor, que le siguen a Jesús, que le tienen en cuenta, que buscan sus enseñanzas, que se alimentan estando en la presencia de Dios. Y si yo soy discípulo, esta oración es para mí también, me incluye. Por eso, hermanos, yo le animo a que usted pueda tomar este ejemplo que nosotros vemos en la palabra de Dios, de Jesús orando por sus discípulos, por esos primeros 11, pero que también incluye a todos los que iban a creer posteriormente, a todos los que iban a creer. Y hermanos,
yo creo con todo mi corazón que cuando el Señor hizo esta oración, nos estaba viendo a nosotros también. Así que anímese en el corazón y sea parte, hermano, a donde Dios le permite estar. Suelte una palabra de bendición. Suelte una palabra para que la gente conozca de Jesucristo. Y yo sé que Dios le va a usar y le va a levantar. Amén. Yo lo creo con todo mi corazón. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos al Señor?